Estamos felices que juntos podamos empezar una nueva etapa en el proyecto Agranda tu Casa. Convencidos de que la hora del cumplimiento de este sueño de hace varios años ha comenzado. Les compartimos la estrategia. Cada uno de nosotros podrá donar una parte del terreno de la nueva casa. A medida que recibamos sus donaciones, pasaremos de un plano en blanco y negro a un plano completo a color. Cuando veamos el plano completamente a color, significa que alcanzamos la meta de 300 millones de pesos, correspondiente a la cuota inicial de nuestra casa. ¿Cómo participar? Toma una de las llaves del color que prefieras. Cada una corresponde a un valor diferente. Al mismo tiempo, recibirás el kit Agranda tu Casa. Vincúlate. Escribe por fe tu compromiso y las fechas en que podrás alcanzarlo. Recuerda que la fecha límite para cumplir con tu compromiso es el 31 de diciembre de este año. Por último, cuando realices tus donaciones, informa al área de contabilidad de la iglesia. Estamos seguros que los participantes de este proyecto podrán recibir 100 veces más de lo invertido. Les bendecimos. En la casa de Dios. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Tiempos antiguos cumpliste su plan, Cordero perfecto, tomaste mi lugar, nombre precioso, en ti hay salvación, Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón.
Jesús, Jesús, no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postra. Nombre precioso, en ti hay salvación, solo en ti, del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Te encontré en el madero y allí se ancló mi fe. Santo ser del cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Ante tu nombre todo se postrará. Saludos en este precioso día. Quisiera hablar acerca de los milagros. En la historia del pueblo de Dios siempre han existido milagros y esperamos los milagros y deseamos que siga siendo así, pero no debemos perder de vista que si estos milagros aparecen en nuestra historia, siempre van a venir con propósitos muy superiores a las necesidades de lo físico o material que nos urja. Dios, en medio de los milagros, siempre tiene variados y superiores propósitos. Hoy, milagros y procesos. Marcos 8, 22 al 26, vamos a hablar particularmente de un lindo milagro, de un milagro extraordinario, especial, aunque con características bien particulares. Dice así Marcos 8, 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Puedo ver dentro de este texto, de esta narración,
dos propósitos que hay en este milagro, donde vamos a ver cómo Dios actúa en medio de procesos. Dos propósitos. El primero es muy claro y es uno de los propósitos que siempre tienen los milagros en la historia bíblica, en la historia de la iglesia y en nuestra propia historia. Han habido milagros de una manera o de otra, quizás no como los de aquel entonces, pero siempre nuestra vida llena de milagros. El primer propósito es que la fe crezca, que nuestra fe crezca. La fe muerta de este hombre que era ciego, así como él no veía nada, así también él carecía totalmente de percibir o de creer en el reino de Dios. La fe muerta de este hombre ciego es estimulada por la fe de otros y es algo bien especial que nos ayuda a aprender de lo que pasa cuando alguien no tiene fe, pero nosotros tenemos fe de lo que Dios puede hacer en esa persona que carece de fe. Y esta fe de otros es de aquellos discípulos que le traen a Jesús al ciego. ¿Qué están pensando ellos? Este hombre está ciego, quizás no tenga nada que hacer, quizás no espere nada, ya está acostumbrado a su situación, pero los discípulos, yo sé que Jesús lo puede sanar, yo se lo puedo llevar y Jesús lo puede le puede llegar a restaurar su vista. Ellos, los discípulos, se niegan a agotar las posibilidades que quizás ya este ciego había renunciado, la posibilidad de ver. Ellos tienen una fe que actúa, una fe como la que nos dice Santiago capítulo 2 versículo 14, que deberíamos tener, una fe permanente, una fe que se mueve, una fe que actúa. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Qué quiere decir este texto aquí frente a lo que nosotros venimos hablando del milagro? ¿Qué hubiera pasado si el ciego pues por sí mismo no va a querer ir a Jesús y ellos dicen: no, este hombre está ciego, no hay nada que hacer? Y efectivamente no había nada que hacer, pero había una posibilidad. Había una cosa cierta en el mundo natural, en el mundo físico, pero había una cosa también cierta en el mundo natural de Dios, o en el mundo sobrenatural de Dios. Su poder, la costumbre que Él tiene, todo lo que Él sí puede hacer que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede sanar. Y es una esperanza que siempre debemos tener en cualquier cosa que demos por perdido o en cualquier cosa que la gente dé por perdida. Santiago 2:14 nos decía que esa fe actuó. Esa fe no solamente fue de creer en Dios, sino de traer al ciego. Eso fue un acto de fe con obras, traerlo ante Jesús con esa expectativa. Este hombre ciego era totalmente pasivo, ni siquiera al estar con Jesús le pide que lo sane, él está callado. Alguno podría decir: pues que si usted no hace nada, pues nada va a pasar. Pero ya había alguien que estaba haciendo algo por el que no pensaba, no sentía y no iba a actuar en favor de su propia sanidad. Ellos lo traen delante de Jesús y le piden a Jesús, además, que lo toque. Tócalo, Jesús. Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Señor, si tú lo tocas, el milagro viene. Esa era la expectativa de ellos. Nosotros también invitamos a acercarse a Dios a los que no le conocen y estamos desarrollando una fe, tratando de llevar a aquellas personas que necesitan milagros
Y Dios ve también nuestra fe, y al ver nuestra fe, que nosotros vamos a los hogares, a las casas, a las personas, en lo secreto oramos, les hablamos del Señor, oramos por ellos, imponemos las manos, Dios ve. Les invitamos a la iglesia, les invitamos a un grupo con la esperanza, la expectativa de que Dios va a actuar. Entonces Dios va a ver esta fe y puede llegar a hacer milagros. Hay gente pasiva, hay gente resignada, hay gente entregada a su dolor, condicionada en cuanto a lo que ha tenido que vivir y seguro en cuanto a lo que según él va a vivir. Lo lógico, su destino ya está marcado, que han dado por perdido todo, su situación, pero la fe, hermanos, que debe tener la iglesia, no la de ellos, puede hacer que un milagro venga para estas personas que han perdido toda esperanza de salir adelante. Marcos 16, 19 y 20 otra vez. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, dice que predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, otra vez esa insistencia, hermanos, que tenemos de ir y predicar con esta fe grande en que Dios va a hacer milagros sobrenaturales, y que a nuestra predicación o con nuestra predicación la presencia del Espíritu Santo se puede manifestar como en tiempos antiguos, como en la época de los evangelios, como en la época de la iglesia primitiva, haciendo milagros, Dios confirmando la palabra con señales que van siguiendo a la palabra. Por eso debemos predicar la palabra con la fe que también existan milagros. Son varios los ejemplos donde Dios en Cristo se movió por la fe a favor de alguien que fue completamente pasivo en el milagro necesitado. Mateo 8, 5 al 8 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Dónde estaba el criado? En la casa de él. ¿Qué era la condición que estaba? Paralítico. Producto de su parálisis, ¿qué había en él? Tormento. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremenda fe. El paralítico que estaba allá no tenía ninguna fe, era totalmente pasivo, pero este centurión tiene fe que solo con la palabra, sin que Jesús vaya, un milagro podía ocurrir. La fe de este hombre no fue en su declaración o confesión, sino en el que el Señor Jesús diera la palabra y entonces ocurriría el milagro. Hoy, por nuestra fe que está ligada a la palabra de Dios, las familias, discípulos, conocidos o aún naciones pueden recibir milagros, el ser libres de su ceguera o de sus tormentos. Es por esto que oramos, porque tenemos la fe en el poder del Señor para hacer milagros con aquellos que no tienen fe. Aquellas personas, como también los gobiernos, pueden ser restaurados, renovados, tener un tiempo de descanso, que se detengan procesos y decretos del maligno sobre una nación como un milagro por medio de la oración de los que tienen fe. La gente que está en las naciones, los gobernantes, los pueblos que han elegido a sus gobernantes, no tienen ninguna esperanza. Todo puede ir a la hecatombe.
a la catástrofe, a la ruina, a la miseria. Pero he aquí una iglesia que, como los discípulos frente al caso de este hombre ciego, dice: llevemos esta nación a la presencia de Dios y algo puede pasar. Pablo dijo a Timoteo, exhorto, 1 Timoteo 2, 1 y 2, ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Puede venir el milagro por la fe nuestra, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nos corresponde orar, aunque veamos que nuestro país y otras naciones van directamente al hoyo. Los milagros que Dios nos permite experimentar tienen el propósito. ¿Cuál será el propósito? El propósito mayor: glorificar a Dios y ayudar al necesitado. Hoy somos llamados a tener la fe que tuvo los discípulos y mirar la necesidad que hay en las personas e imitar esa compasión que tuvo Jesús. Quisiera recordar este texto. Mateo 9, 36 al 38 nos va a hablar que nos debe importar lo que está viviendo las personas, el dolor como le importó a los discípulos, la necesidad tan grande que tenía este ciego y digamos la entrega que este ciego tenía para vivir así de por vida, la compasión que ellos tuvieron, hermanos, y la compasión que debemos tener también nosotros por aquellas personas que están en la nación y por aquellas ciudades, pueblos que hacen parte de esta. Dice Mateo 9, 36 al 38, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Eso debemos hacer. Entonces hay dos propósitos en este milagro que Dios hace, y dentro de estos propósitos se va a trazar un proceso que Dios tiene bien determinado con el fin que se cumpla su voluntad y Él sea glorificado. El primer propósito es que la fe crezca, y pues evidentemente imaginen ustedes cuando hubo estos resultados, cómo la fe de los discípulos fue estimulada. Imaginen ustedes, hermanos, cuando hemos orado por la nación, por la ciudad, y empiecen a ver resultados como estamos viendo en nuestra ciudad, frenando la delincuencia y cosas así. Hermanos, esto hace que nuestra fe crezca. Ahora imagínense para el ciego haber recibido la vista, como nos ha narrado y vamos a seguir comentando. Imagínense lo que va a pasar con la fe de ellos. Imagínense, hermano, cuando nosotros hablamos a los demás acerca de estar orando por ti y el Espíritu les testifica que ha sido así, y la fe de ellos también empieza, por lo menos abona algo, es una siembra, o para algunos casos crece. Bien, que el primer propósito de este milagro es que la fe crezca. Lo segundo, por supuesto, dentro de la misma enseñanza y por consecuencia, que lo físico cambie. La fe crece y lo físico va a cambiar. ¿Y va a ser igual la vida para este ciego? No. Empezando que recibiría la vista porque fue traído a Jesús y Jesús hizo este milagro, iba a cambiar, iba a empezar a ver, pero también como consecuencia muchas cosas iban a cambiar. Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y aquí empiezan a haber cambios, sí progresivos. Para el caso del ciego no fue inmediato, pero empezó a haber cambios. Cuando hablo de lo físico, no me refiero a la condición física del hombre, solamente para él, que haya cambiado algo, que hayan traído este ciego a Jesús, sino de lo que se vale Jesús. ¿De qué también se valió Jesús para hacer este particular milagro? ¿Qué hizo Jesús? Usó cosas dentro del mundo físico, cosas que hicieron que todo cambiara. Jesús tiene algunas acciones. ¿Qué hace Jesús? Lo toma de la mano. Él también activa su fe.
lo toma de la mano, luego lo saca de la aldea. Bueno, ¿y ahí por qué lo sacó de la aldea? ¿Por qué sacarlo? ¿Por qué no ahí mismo? Bueno, no sabemos. Quizás para que no fuera seguido por otros, que de pronto había muchos curiosos, como ocurrió en otros milagros, o quizá para que el ciego tuviera un encuentro más tranquilo con él y hubiera una reflexión más profunda. Lo cierto es que al sacarlo, escupe en sus ojos. Qué desagradable, ¿verdad? Qué forma particular, pero desagradable esta escena. Hubo otra ocasión similar con un sordomudo, recordémosla, Marcos 7, 32 y 33. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Era lo normal que le pusiera la mano encima y ya él sanara, o solamente con la palabra hubiera bastado. Pero mire lo que dice. Dice que tomándole aparte, también lo llevó aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Otra cosa bien particular y para nada agradable. Creo que hubiéramos querido este tipo de experiencia, que nosotros no hubiéramos querido tener este tipo de experiencia por más Jesús que fuera. Esta experiencia fuerte, hermanos. Él era humano. Su saliva no era divina, su saliva era humana. No sé si fue al mediodía, en la tarde, en la noche, no sé. Al fin y al cabo, su saliva era humana. A veces Jesús nos hace pasar por cosas muy humanas que si las pudiéramos evitar, las evitaríamos. No quisiéramos que Jesús nos haga un milagro, nos gustaría igual que fuera por medio de una palabra o por medio de un toque, pero no por cosas a veces que nosotros no queremos vivir. En Segunda de Reyes, capítulo 5, 10 al 14, hubo una inconformidad en un capitán, creo, del ejército, de la manera como el profeta le dice que va a ser sano. Leamos, Segunda de Reyes 5, 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ¿a quién? A Naamán. ¿Qué tenía Naamán? Lepra. Y Naamán había mandado buscar al profeta para que dijera algo o saliera y lo sanara. Entonces lo que hace Eliseo es enviarle un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Entonces uno era esa parte del profeta de simplemente levantar la mano y que él fuera sano. La otra parte es que si me van a mandar lavar en un río, pues hágalo en unos buenos ríos. Hasta de pronto no sé si en esa época esos ríos tuvieran alguna propiedad que le daban los pueblos idólatras en ese tiempo, pero él los relaciona. ¿Por qué no en esos ríos? Unos ríos bonitos, oiga, pero ese río tan feo, si me lavara en ellos, quizás en los ríos bonitos sería limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Eso es lo que te dice Dios por medio de él. ¿Por qué no lo haces? En otras palabras, él entonces descendió y se zambulló además 7 veces. Con una no sería suficiente, podría pensar él. 7 veces en el Jordán, un río menospreciado al menos por él, pero era un lugar de Dios, un lugar donde es un símbolo
por donde Dios había hecho pasar grandes milagros y grandes cosas. La gente menosprecia lo que Dios o la manera como Dios hace las cosas. Y nosotros tenemos que tener cuidado de pronto ser semejantes. ¿Y qué pasó? Conforme a la palabra del varón de Dios, se sumergió y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pues finalmente, ¿cuál era el objetivo? Que quedara limpio, que quedara sano. ¿Y cuál era el objetivo espiritual que podían tener Eliseo y que podíamos tener nosotros? Que pues seamos sanos a la manera de Dios, que exista la respuesta a la manera de Dios y que Dios se lleve la gloria en medio de los procesos que tengamos que tener. Mire este hombre 7 veces. Dios obra de manera diferente. No hizo los milagros exactamente iguales en todas las personas y en todos los casos. Los escenarios eran distintos, las circunstancias variadas y las personas diferentes. Pero Dios el mismo, el que actúa con su multiforme color, con su multiforme gracia. El ciego asimismo debía aceptar este acto humano. La saliva de Jesús, hecho hombre. Dios obraba por medio de lo natural. Luego de la intervención atípica de Jesús, venía una pregunta. Jesús le iba a hacer una pregunta a este ciego. Ya intervino, ¿y qué pasó después de esa experiencia? Le preguntó: ¿ves algo? Marcos 8, 24 al 26, volviendo a nuestra centralidad del milagro donde arrancamos, el del ciego. Él mirándolo dijo, Marcos 8, 24 al 26, veo los hombres como árboles. Ese fue el primer toque que le dio Jesús, de esa manera particular, poco querida, poco estimada y poco deseada por alguno de nosotros. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25. Aquí quiso Jesús, luego de haber hecho esto, alguna persona le diría: ¿para qué perdió tanto el tiempo? Debió hacer lo segundo y no lo primero. ¿Para qué quemó tiempo, palabras y para qué entrar en un evento desagradable? Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y lo hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Dios, hermano, lo más importante que podemos ir concluyendo es que hace todo completo y perfecto. Esta es la única vez que Jesús hace un milagro en 2 etapas. Con el primer toque el hombre veía las cosas invertidas, pero como Jesús nunca deja las cosas inconclusas, entonces ahora a la vieja costumbre le impone las manos, y al ponerle las manos en sus ojos otra vez fue totalmente restaurado y veía todo claramente. Hoy los milagros pueden durar un poco más de 2 toques del Señor o de 2 visitaciones suyas. Claro que a nosotros nos gustaría, una persona que de pronto hoy puede estar viendo este programa me dijo: pastor, ¿yo qué hago? ¿Quién puede orar por mí para sanar? Lo he intentado de muchas maneras, los especialistas. Pastor, ¿qué hago? ¿Dónde puedo ir? Pues la persona me está diciendo a mí como pastor que quizás ore por ella, y la invité para que oráramos, pero quizás está buscando en su desesperación, en su cansancio, que ese milagro ocurra más rápidamente. Y bueno, le dije: hermana, yo conozco muchas iglesias donde también hay estos cultos de sanidades. Si quieres, si tienes libertad de ir, pues aún le sugería dónde ir. Pero hermanos, la realidad es que en estas iglesias donde Dios también obra, pero mayormente, más frecuentemente en milagros, que a todos nos gustaría, y a mí como pastor también, por supuesto, en estas iglesias también hay miles de enfermos. No todos se sanan, hermanos. Entonces tampoco le podemos dar el crédito y la gloria a un hombre o a un lugar.
Y las personas a veces lo hacen y quieren ir allá, así como van donde los especialistas. Este especialista fulano, este sí es, este aquel, este es, mejor dicho, yo conozco 20 personas que se sanaron con él. Bueno, así vamos nosotros, hermanos, gloriándonos de muchas maneras en los hombres y en las cosas. Aplicándolo, pues hermano, a veces la sanidad requiere varias citas al médico, intentos en proyectos que hemos fracasado o en otras áreas, relaciones emocionales, esfuerzos evangelísticos para que Dios, gente se convierta y tenemos que hacerlos una y otra vez sin el resultado que queremos, misioneros o pastores que se levanten para ir a otro lugar y tenemos que intentarlo una y otra vez. Hermano, qué tremendo es eso, qué tremendo es, y que no es fácil. Uno de los propósitos de que los milagros no vengan de una sola vez es el hacer crecer nuestra fe. Ese es uno de los propósitos, seguir esperando en Dios, el que tiene todo el poder, y subordinándonos a su tiempo y a su voluntad, no solamente buscando su poder, hermanos. Nuestra paciencia y nuestra esperanza en amor va a crecer, y por supuesto también mientras llega el milagro, durante el milagro y después del milagro, Dios va a permitir que lo físico o material se mude, cambie para su propia gloria. No fue por la falta de poder del Señor Jesús que al principio Él viera así borroso, sí, por su propósito en la vida del ciego. Algo había con ese ciego, hay algo con este ciego, con el ciego que está allá detrás de la pantalla también. Hay algo que Dios quiere, hay algo que Dios está haciendo, es una realidad. Dios tiene todo el poder. Por ejemplo, los milagros no siempre nos llevan a acercarnos a Dios, ni despiertan la fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que no debemos fundamentarnos en los milagros, sino en el Dios de los milagros, porque Dios hizo muchos milagros, pero eso no despertó la fe de las personas ni les ayudó a acercarse a Dios. Mire lo que Jesús dijo de algunos que iban detrás de Él por el milagro, también diciéndonos si es que nosotros estamos yendo o esperando solamente en el milagro, un milagro temporal para esta tierra y no en el Dios de los milagros. Mire bien, Mateo 11:21, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Pero no fue así. Los milagros no acrecentaron la fe ni la hicieron venir, solamente ayudaron para pasar un tiempo menos desagradable. El que fue ciego ahora en el debido proceso debería ir primero a los de su casa y testificarles, luego testificar a los que antes no veía, a los que miraba solo como árboles que se movían. Debería testificar. Siempre habrá milagros, y termino, y aunque se demoren o lleguen por procesos, aprenderemos del sublime amor del Señor Jesús para el crecimiento de nuestra fe y el cambio del mundo físico. Este ha sido mi tema, milagros y procesos. Y quiero que oremos por dando gracias y creyendo en el Dios de milagros y pidiéndole a Dios que nos ayude en los milagros que necesitamos. Levante su mano hoy y que sea un día de milagros. Padre, hoy sabes cuántas cosas necesitamos. Hoy tú, Señor, nos guías de tu mano, no nos has dejado. Sabes todo lo que necesitamos, sabes llegar a tiempo, nunca destiempo. Por lo tanto, hoy te damos gracias por lo que has hecho mediante tu Santo Espíritu. Entre tanto llegan los milagros. Hoy te pedimos, Señor, que te demos la gloria a ti y no a los milagros tuyos, sino a ti, Señor, a ti por todas las cosas, por formar nuestras vidas y también por hacer milagros para nosotros. Gracias, Señor, y te pedimos ese segundo toque